bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe donde analizamos los hechos más importantes ocurridos con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. Mucha información el día de hoy y pasamos al título del informe. En esta ocasión recibe por título: en la subasta de ISA disimulan la abismal caída del Colcap. Ya básicamente tenemos acciones en peores niveles que en el peor momento de la pandemia. Esto es para que dimensionen lo que viene pasando con la elección y la presidencia de Gustavo Petro. La amenaza que tiene todo el sector financiero ante una reforma pensional es casi de extinguirlo. Y si hablamos de extinguirlo, pues las cosas valdrían cero. O sea, estamos en un momento tan terrible en el mercado que probablemente sea lo peor que se ha visto en el mercado colombiano, incluso, reitero, peor que en el 2020, porque al menos en el 2020 existía la posibilidad de una vacuna que podría sacar la situación. Pero en este caso, con el presidente Gustavo Petro, parece que todos los días el problema es peor, peor y peor. Y por ello hay acciones ya que cotizan en mínimos históricos. De hecho, perforando, ubicándose por debajo de los peores momentos de la pandemia. Así que en el caso de la presidencia actual del señor Gustavo Petro, pues podemos decir que esta pandemia está resultando peor que la pandemia del 2020. Pasemos a la pantalla para que vean por qué, de hecho, el informe recibe el nombre que recibe. La subasta de ISA disimuló la caída. Estábamos a punto de perder los 1.200 puntos en el Colcap, pero la subasta de ISA lo recortó, disminuyó el descenso. Paso a la pantalla y lo explico. Finaliza el Colcap con un descenso que parece pequeño, miren, 0,27%. Esto es básicamente casi un mercado plano, con un índice que finaliza en 1.219,44 unidades, en una jornada donde se negociaron 68.489 millones. Pero quiero pasar aquí, ISA. ISA antes del cierre del mercado se negociaba 17.810, ojo con esto, y en la subasta la suben a 19.190. O sea, le hicieron un cambio desde esta hora hasta la subasta de casi el 10%. Esto es algo insólito, que por cuenta de la subasta la variación en total fue cercana al 7%, de hecho terminando la acción con una valorización del 6%, que por efecto del peso de ISA en el Colcap es la que lleva al mercado a este nivel, pero esto es inaudito. En términos de volúmenes hay que decir que Preferencial Bancolombia sigue siendo la acción más negociada con 20.881 millones, seguida por Ecopetrol con 14.003 millones e incluso de tercer lugar la acción ordinaria de Bancolombia, que si ustedes suman esas tres, más del 70% del volumen está representado solamente en este tipo de activos. En términos de variación, recuerden que el BBVA tenía el día de ayer una caída de 2 dígitos y pues hoy simplemente tiene un rebote frente a ese descenso. Sube 7,21% a 290 pesos, pero el volumen lo dice todo, 10 millones de pesos. Una transacción únicamente marcó precio. El segundo lugar fue para ISA, la responsable que el Colcap no cayera cerca de 1,50%, sino que cayera solamente ese 0,20 y tanto. En este caso, ISA terminó subiendo 6,02 en la subasta de cierre a 19.190 pesos con 5.140 millones negociados. Y el tercer lugar fue para el Grupo Bolívar con un descenso del 1,87% a 59.850 pesos con 105 millones. Pero prepárense, porque lo que viene da terror. Las acciones más desvalorizadas, miren estos nombres: Preferencial Grupo Argos, Preferencial Semargos, Corfi Colombiana, Semargos Grupo Sura. ¿Qué tienen todas en común? Exposición a dos amenazas: o a la reforma a la salud que extingue las EPS y adiós Sura, o a la reforma a las pensiones y adiós fondos de pensiones que por efecto grupo económico, adiós sector financiero. O sea, estamos en un momento muy difícil. Es probable que en términos del mercado colombiano, ni siquiera en la época de los 80s o los 90s habíamos tenido una amenaza tan fuerte de perder muchos sectores completos de la economía. Pero, lastimosamente, por eso fue que votaron 11,2 millones de colombianos. En este orden de ideas, Preferencial Grupo Argos, 7,38% abajo. Se ubica al cierre en 4.770 pesos con 353 millones negociados. El segundo lugar fue para Preferencial Semargos, 5,25% abajo con 1.895 pesos de cierre.
y 360 millones negociados. Y el tercer lugar para Corfi Colombiana con un descenso del 4,29% a 13.380 pesos con 515 millones. Reitero, si no hubiese sido por ISA, la caída había sido hoy tremenda en el mercado y de hecho rompiendo unos niveles claves. Algunos dirán que esto era un efecto internacional. Falso. Bolsas en el mundo, la que más cae particularmente. De hecho, le recortaron en la subasta, pero antes de la subasta, nuevamente la bolsa que más caía en el mundo era Colombia, como ya es habitual. Porque miren, Estados Unidos, 0,11 arriba el Dow, 0,28 arriba el Standard & Poor's, 0,92 el Nasdaq, Brasil 1,62 arriba, Argentina que recibe la inflación de casi el 100% el mes anterior, 1,35% de desvalorización, pero el mercado chileno subió 1,35 y México 1,46. Colombia es la que está sintiendo las amenazas. Y es que es fácil, con todos los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, que ayer en tarima les resulta fácil decir que si la reforma no se la aprueba el Congreso, pues van a mirar cómo la aprueban de cualquier forma. Nuevamente, el presidente Petro incitando y generando el movimiento que fue el que la llevó a la presidencia. Lo llevó a la presidencia salir a las calles a acabar con todo, porque la nueva generación cree que esa es la forma de hacer cambios. Y en este caso, pues el presidente, siendo el presidente en oposición, dice las cosas de esa manera. Esto es para que vayamos midiendo, no quienes advertimos esto, sino para que vayan midiendo los que pensaban que ese era un cambio razonable, para que cuantifiquen y dimensionen el error tan grande que han cometido. Y lastimosamente esto ya es una lección, así que a sufrir las consecuencias todos. Teníamos datos de IPC en el Reino Unido que salían negativos, lo cual era favorable porque el riesgo de inflación se sigue moderando. Y en Estados Unidos datos importantes, ventas minoristas con lecturas mejores a lo esperado, tanto en lo subyacente como en las ventas minoristas mensuales. Colombia también era protagonista, no solamente por el índice de producción que aparece aquí, sino por el PIB, que era el dato que se revelaba el día de hoy. Y es que cuando miramos, de hecho, en términos de PIB, la estimación de PIB, y vamos aquí al boletín del DANE, dice que la economía colombiana creció 7,5%. Algunos verán eso como bueno. Recuerden que en el 2021 habíamos crecido 11%. Cuando comenzamos a mirar el efecto de algunos sectores del 2021 y 2022, algunos, de hecho, no en vano pasamos del 11 al 7,5, ya comienzan a mostrar menor crecimiento, pero el dato preocupante es la variación de los PIBs en el trimestre, o sea, en el cuarto trimestre contra el tercer trimestre del 2020. Miren, PIBs negativos ya de sectores. Agricultura ya va para abajo 1,3 en el cuarto trimestre. Explotación de minas y canteras, negativo. Industria manufacturera, negativo. Construcción, negativo. Comercio al por mayor, negativo. Información y comunicaciones, negativo. Actividades profesionales, científicas y técnicas, negativo. Y muy cercano al cero, suministros de electricidad, actividades inmobiliarias, administración pública y defensa, entre otros. Así que, pues prepárense porque la variación negativa del PIB probablemente va a venir en el primer trimestre y eso no es gratis. Por eso, hoy tenemos un dólar que volvió a dispararse. En el caso de hoy, pasamos de un dólar de 4.783 pesos ayer a un dólar de 4.878 e incluso con unos máximos en 4.927, y con todo lo que está pasando hay que decir que los 5.000 no estamos en 5.000, pero por cuestiones de tiempo. 5.000 parece barato para el caos que hay en Colombia y donde el dólar las últimas transacciones las hacía a 4.921 pesos. De esta forma, pues básicamente se dimensiona el escenario tan complejo que hay en Colombia, donde todas las empresas para abajo es la constante y donde muy pocas terminan salvándose. ¿Qué esperamos en el servicio Fénix el día de hoy? Pues vamos a revisar. Dando un clic, recuerden que lo pueden leer gratuitamente. Esperábamos para el Colcap un escenario bajista, como ocurrió, y un dólar alcista, como ocurrió. Así que esto lo pueden leer gratuitamente. Recuerden que nos han pedido un plazo para subir las tarifas. Las personas que están participando en la OPA de Cemex,
que de hecho se han beneficiado porque desde hace algún tiempo, cuando hacíamos comentarios con relación, algunos lo asumían como una oportunidad y efectivamente, muy pocos pueden darse el privilegio de decir que están ganando así sea una moneda de 100 pesos en un mercado donde en los últimos años hay acciones que ya presentan desvalorizaciones del 60% y más. Eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y por ello el servicio Fénix los va a esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 28 de febrero con las tarifas del año anterior. Recuerden que asistentes del seminario tienen un descuento hasta el 28 de febrero del 23,6%. Más información la consiguen escribiéndome al correo electrónico que aparece en pantalla y recuerden, no se vayan sin suscribirse a mi canal donde todos los días compartimos este tipo de información que es gratis para ustedes y que realmente les puede tener o les puede brindar muchos beneficios. Saludos y nos vemos en el siguiente video.